Sí, bien, bien, qué bueno, qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Es una bendición que me tomen en cuenta para pues, poder participar, ¿no? En lo que Dios nos ha dado. Y escuché ahorita de Jaime la presentación, el video antes de entrar, ¿no? Su clamor hacia Dios, cómo le pide que saque, ¿no?, su alma de la cárcel para que le alabe. Y bueno, yo creo que si alguien, o alguien, bueno, yo creo que todo mundo, todos que estamos en Cristo Jesús, salvo algunas muy raras excepciones, creo que estamos bien conscientes este, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo digo en especial, pues los que de alguna manera hemos estado en la prisión, que podemos conocer, ¿no?, bien qué es el amor de Dios y la misericordia para con nosotros. Y platico yo con los muchachos y les digo, bueno, cuando voy a la cárcel, pues les hablo acerca de esto, ¿no? De Dios tan maravilloso que nosotros tenemos, pues este Dios que ha puesto sus ojos sobre nosotros y que en un principio y que lo sigue poniendo. Esto, pues, a pesar de lo que nosotros somos, ¿no? Y esto, por lo que yo quiero compartir en esta tarde con ustedes, pues es acerca de esto, ¿no? De lo que es Dios, Dios misericordioso, el Dios compasivo, el Dios perdonador, ese Dios que nosotros conocemos, el Dios que se nos ha revelado, pues tal y como Él es, ¿no? Tal y como Él es, que hemos tenido esa grande bendición de recibir esa revelación. Dice ahí en Éxodo 34:6, cuando vemos que Dios tiene el diálogo con Moisés pues le dice que le permita ver su gloria, ¿no? Y lo que ve Moisés ahí de repente en el 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Repite dos veces misericordioso, ¿no? Dice que es grande en misericordia y en verdad. Y de eso, bueno, pues es de lo que yo quiero compartir con ustedes. Te decía, este, acerca de la misericordia de Dios. Compartir esto porque últimamente en estos días pues he estado platicando con algunas personas y hemos estado hablando acerca de esto, ¿no? La misericordia de Dios constante. Y quiero empezar hablando acerca de lo que es una definición de misericordia. Dice una de las definiciones, hay muchas, pero una definición dice que es un trato compasivo que se le da a los enemigos. Es un trato compasivo que se le da a los enemigos. Es la compasión de Dios hacia un miserable. O sea, la escritura nos habla de esto, ¿no? Dios se compadece, Él siente compasión. En la persona de Jesucristo, Él se hizo hombre para experimentar en carne viva lo que nosotros como hombres vivimos y experimentamos. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que uno, tenemos uno que fue tentado en todo, igual que nosotros, pero no pecó. Entonces, de aquí surge esta compasión, ¿no? La empatía que de pronto Dios a través de la persona de Jesucristo, pues entiende lo que nosotros estamos viviendo. Entonces es un Dios compasivo. Se acuerda de que somos carne, conoce nuestras debilidades y eso lo mueve a entender nuestro sufrimiento y a prolongar de alguna manera su misericordia. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero bueno, y el siguiente dice es que es la compasión de Dios que alivia a la raza caída. El amor de Dios que lo mueve a esto, ¿no? A la compasión. A la raza caída. Toda la misericordia de Dios es para toda su creación. Esto lo vamos a ver también. Dice, la misericordia de Dios es para los enemigos, para los miserables y para la raza caída. No es para los amigos, no es para los poderosos,
ni para los que se encuentran de pie. Estos no necesitan la misericordia de Dios. Solamente los débiles, los necesitados, los que sufren, los que de alguna manera no se merecen otra cosa más que la misma muerte, ¿no? Entonces, esto es los que se merecen, o sea, la misericordia de Dios. ¿Para quién es? Luego dice, la palabra de Dios escribe así, la misericordia. Por ejemplo, en la primera carta de los Reyes dice que la misericordia es grande. Grande es su misericordia de Dios. Otro texto nos dice que la misericordia de Dios es eterna. Grande, es eterna, es maravillosa, dice el Salmo 17:7, y es sin límites, es más grande que los cielos. Entonces, pues esto nos habla de lo que es la misericordia de Dios a grandes rasgos. Se voy a leer, si no tienen por ahí el texto, dice en Primera Reyes 3:6, dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Sabemos que, bueno, pues David, pues, ¿quién no conoce, no? Las hazañas de David y todo lo que David hizo, y sabemos pues que David como hombre también pues tuvo una caída tremenda, ¿no? Pero Dios tuvo misericordia de él porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Él a todo acudía siempre para con Dios, ¿no? Siempre, siempre él reconocía a Dios ante todas las cosas. Entonces dice aquí que él tuvo misericordia. Dice Salomón, tú tuviste gran misericordia, o sea, una misericordia grande. ¿Qué tan grande fue? Que ahí vemos a David cuando habla, está confesando su pecado y le pide a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustenta. Entonces ahí está la misericordia. Nosotros vemos que a Saúl cometió también un pecado. Para Dios pecado es lo mismo, ¿no? Cualquier tipo de pecado, que las consecuencias y el daño que se hace son diferentes. Pero a Saúl sí le fue quitado el Espíritu Santo de Dios y en su lugar le dejó un espíritu diferente, de estupor que lo atormentaba. Entonces nosotros encontramos que ahí David continúa con el Espíritu Santo de Dios, una misericordia grande que nosotros podemos experimentar, aquellos que de alguna manera estamos conscientes de que aún con Cristo en el corazón hemos hecho cosas indebidas, ¿no? Cosas que pues que en otro tiempo, sin Cristo Jesús, se hubiese recibido el juicio terrible, ¿no? Mas, sin embargo, por la misericordia de Dios, aquí andamos dando lata todavía. Entonces podemos entender esa misericordia grande de Dios, esa misericordia que es más grande que los cielos. La misericordia de Dios es Dios mismo. Los cielos de los cielos no la pueden contender. La misericordia de Dios y Dios son una misma cosa, como el amor de Dios y Dios. Dice que es eterna, porque esta misericordia pues es para siempre. ¿Para quién es para siempre? Lo vamos a ver un poquito adelante. ¿Para quién es la misericordia de Dios siempre? La misericordia de Dios como el amor de Dios, de acuerdo de acuerdo a lo que yo pienso, yo veo en la palabra de Dios, no yo lo pienso, está en la palabra de Dios, tienen caducidad, y eso ya lo he comentado en algunas otras ocasiones. El amor de Dios es eterno y la misericordia de Dios es eterna. Todos los atributos de Dios, todo lo que Dios es eterno como es Dios, pero tiene una fecha de caducidad y eso lo vamos a ver también, ¿no? Entonces, es eterna, es maravillosa, porque ¿cómo no nos vamos a maravillar, no? ¿Cómo no nos vamos a maravillar de esta misericordia tan grande? Hombre, qué barbaridad. Nosotros sabemos que toda justicia, todo pecado merece un juicio, ¿no? Pero cómo es tan maravilloso, y decía ahorita, de que a pesar de X, pues vemos ahí la misericordia de Dios. Y es sin límites. Dice ahí en el Salmo 108:4, dice, porque más grande de los cielos. Esto es, no se puede contender, ¿no? Es más grande que los cielos. Entonces tenemos dos tipos de misericordia. Quiero entrar aquí en materia. Tenemos dos tipos de misericordia.
Una misericordia que es general y otra misericordia que es particular, aunque es la misericordia de Dios. ¿Cuál es la misericordia general? Pues es aquella misericordia que Dios tiene para toda su creación, para toda la creación, y de esto, bueno, pues nos habla ahí en Mateo 5:45, dice, hablando de la conducta que nosotros debemos de tener para con nuestros enemigos, para los que nos ofenden, para los que nos persiguen, y dice el Señor cómo debemos de ser para con ellos. ¿Y para qué? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, ¿no? Que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, Dios estamos viendo cómo obra ahí. Nosotros podemos ver aquí tanto la misericordia de Dios como la provisión de Dios, o lo que le llaman algunos la providencia divina, que es que está proveyendo al necesitado, le está supliendo su necesidad, ¿no? Para no entrar en rebusnancias ni en plionasmo, ¿no? Le está supliendo su necesidad, aquello que necesita. ¿Pero por qué? ¿Por qué se lo da? ¿Porque lo merece? No, definitivamente no. No. Dios está sosteniendo su creación porque la ama, porque ama lo que Él ha creado. Y esto es impresionante para mí, porque sabemos que Dios no hizo el mal, entonces por lo tanto, Él conoce todo desde el principio, conoce todas las cosas, y por eso desde un principio Él proveyó, ¿no? Él hizo una promesa o habló acerca de la redención de la raza caída. Desde ahí empezamos con la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué sostiene? ¿Por qué es? ¿Porque no lo merecemos? ¿Porque somos buenos? No, definitivamente no. Nos sostiene porque somos creación de Él, ¿no? Somos su creación. Como hombres, como raza caída, merecemos un juicio, no por el pecado que mora en nosotros, sino por el pecado que cometemos a raíz del pecado que está implícito en nosotros. Esto es la transgresión a sus mandamientos, la transgresión a sus leyes, y esto nos hace responsables y nos hace acreedores a un juicio divino, porque cuando violamos uno de los mandamientos, cuando ofendemos a un hermano, a una persona X, aquí lo que al primero que estamos ofendiendo es a Dios, porque estamos desobedeciendo al mandamiento de Él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos hacemos acreedores a una sanción, al juicio de Dios, a la ira de Dios. Entonces, todos nosotros merecemos un juicio. Toda la raza humana merece un juicio. Desde el principio, ¿verdad? Ahí en Génesis 6:13 dice la Escritura. Dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, va a acabar el Señor con todo, no solamente con los que estamos viviendo aquí arriba, sino con todo en general, ¿no? Porque ya pues desde el principio había maldecido la tierra. Por cuanto hiciste esto, maldita será por causa de la tierra, ¿no? Entonces, Dios va a raer todo, ¿no? Entonces aquí está. Merecemos el juicio de Dios. Platicando con los muchachos, pues siempre, ¿de qué hablamos nosotros? Pues de Cana, ¿no? De Cana, pues no podemos hablar de otras, podemos hablar de muchas cosas, pero se pasa la mayor parte de su vida en la prisión y pues ahí lo podemos ver, ¿no? Ahí podemos ver y platicar con los muchachos y hablar acerca de eso, decirle, bueno, pues nosotros llegamos a una prisión, bueno, algunos, ¿verdad? Salvo unas raras excepciones o honrosas excepciones, pues han llegado siendo inocentes o por equivocación o por mil razones, ¿no? Yo me acuerdo de don Jaime que decía de la casa del jabonero, el que no cae y resbala. Todos en un momento estábamos expuestos a cualquier cosa y a llegar un momento dado a la prisión. Nosotros hablamos de cárceles porque estamos ahí teniendo un programa para cárceles. Entonces puede uno llegar por cualquier causa, ¿no? Pero generalmente, todos llegamos, aunque no hayamos cometido el delito por el cual llegamos en ese momento, pero de antes ya había una larga lista de pecados y transgresiones
que todos los seres humanos traemos en sí. Les he comentado tantas veces aquel diálogo, ¿verdad? Aquel berrinche que hice con Dios cuando yo esperaba que me dieran mi libertad. Estaba yo, pero ya me hacía yo afuera en la calle y disfrutando de las bendiciones de Dios, ¿no? Ahora sí, con Cristo en la calle, mi vida va a ser otra. ¡Qué barbaridad! La verdad, sí. Pero y de repente que me encuentra que voy a mi sentencia, voy con el juez y me dicen, pues, ¿qué cree? ¿Es usted culpable? Lo encontramos culpable de este delito y fírmele aquí, ¿no? Inmediatamente la reacción tan tremenda reacción, porque al menos en mi caso salió a la luz lo que había en mi corazón. La verdad es que de manera inconsciente había yo estado congregándome en la iglesia, cantando a Dios, sí, con todo mi corazón. Ya no les quiero aburrir con mi testimonio, ya se lo saben de memoria, dicen, este va a venir otra vez a contar su testimonio. Pero bendecido por Dios. Pero allá en el fondo salió la verdad en aquel momento. Cuando no me cumplió Dios lo que yo esperaba, pues me rebelé contra Él, ¿no? Entonces empecé a reprocharle que si Él era Dios, que si era bueno, porque conociendo que yo era inocente, que el delito por el que yo había llegado no era, que yo era inocente, y reprochándole a Dios, hasta que Dios me mostró y me hizo ver que estaba yo ahí no por el delito que había cometido, sino que debía yo muchos atrás, ¿no? Entonces, justo dice la Biblia, no hay uno solo. Todos pecamos, todos nos desviamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ay, qué barbaridad. Entonces, nadie recibe las cosas por ser bueno. Todo lo que nosotros nos ha provisto es por dos razones, porque somos creación de Dios y por la naturaleza de Dios. Porque Él provee siempre para su creación, porque Él es misericordioso, no por buenos, ni porque haya yo hecho lo bueno, ni por méritos, ni por nada, ¿no? Sino solamente por el amor de Dios y su bondad hacia la creación. Le digo a los muchachos, mira, aquí tienes comidita, mínimo 2 veces al día. Una camita donde dormir, hay luz y no pagas luz, tienes agua y no pagas agua, tienes un techo, no lo pagas, te la cotorreas todo el día jugando voleibol, todo para arriba y para abajo, y no te cuesta nada, no nos cuesta nada, ¿no? Y es que nosotros hemos hecho lo malo. ¿Por qué es eso? Porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Si a todos los que hemos pecado nos tratara a Dios así como ya en cierto lugar allá por Centroamérica tratan a los presos, híjole, man, quién sabe qué pasaría. Entonces es por el amor de Dios y su bondad que Él sostiene todo y mantiene todo, ¿no? Es por la paciencia divina, que en otro sentido lo podemos llamar la misericordia. Dice en la segunda carta de Pedro, en capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Oye, pues desde que te conozco me estás diciendo que el Señor viene y que el Señor viene. Y nada que viene, ¿no? Es mentira, no sé qué piensen muchos, pero dice aquí que el Señor no, dice, como algunos la tienen por tardanza, y no es tardanza, dice, sino que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Quién conoce realmente lo que es el juicio de Dios? ¿Quién conoce realmente lo que es el juicio de Dios? Las Sagradas Escrituras así nos dejan así rápido, nos dan información, ¿no? Nos habla del lago de fuego y azufre,
nos habla del tormento, que el gusano no muere, ¿no? Y la llaga no se cierra, y nos da solamente una breve información de lo que es el juicio de Dios. Pero el creador del lago de fuego y azufre, el que sabe lo que es su vida, solamente es Dios. Solamente es Dios. Y seguramente ha de ser algo terriblemente espantoso cuando Él es tan paciente para con José Luis Bolaños que permite una y otra y otra y otra y otra. Porque dice, yo no quiero que este loquito vaya a venir a parar aquí porque va a ser terrible, va a ser toda una eternidad, toda una eternidad. Entonces, Él es paciente una y otra vez, esperando, esperando, esperando. Mira José Luis, y mira José Luis, y mira José Luis. Misericordia de Dios. ¿Y esto a qué nos lleva? A que algunos, no digo que todos, pero algunos de pronto lleguemos a tener el pensamiento, bueno, no pasó nada. Dios ya me perdonó, no pasó nada. Ahí está, no me dijiste, César, que tuviera cuidado por aquí, por allá. Mira, aquí estoy. Y luego tú que te portas bien, mira, de pronto te va bien mal, ¿no? Entonces, nos lleva a pensar en ocasiones eso, ¿no? Que Dios ya pasó por alto, que no hay problema, y esto hace que el corazón, dice Salomón, que el corazón del hombre esté dispuesto a continuar con su conducta pecaminosa, o continuar haciendo las mismas cosas que se hacían antes. En Eclesiastés 8:11 dice la palabra de Dios, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. No pasó nada, no pasó nada. Así que, pues comamos y bebamos, sigamos con la fiesta, pues no pasó nada. Y esto pues es muy peligroso, ¿no? Dios tiene un tiempo, Dios tiene un tiempo. Ay, yo les he comentado a algunos de ustedes cuando los escucho, y esto viene muy claro, que dicen que, pues que servían de veras, y yo a veces siento, digo, híjole, yo por qué no fui así, que cuando estaban en la prisión les servían al Señor y iban y venían y todo, y híjole, mano, yo pienso tanto en eso, porque pues yo no fui así un cristiano así muy pegado, ¿no? Sí, el principio sí lo fue, pero no lo fue así. Por eso les comento que si alguien puede conocer la misericordia de Dios un poquito más a fondo, pues somos nosotros los que hemos estado en la cárcel, que podemos entender lo que está recibiendo el favor de Dios una y otra vez. Y esto lleva a estos pensamientos, ¿no? Llegar a pensar que la misericordia de Dios es perdón, pero no es perdón. Simplemente está aplazando el tiempo. Siempre está esperando precisamente a eso, a que ninguno se pierda y todos procedamos al arrepentimiento. En tanto que no hay perdón, en tanto que no hay arrepentimiento, no hay perdón de Dios. Dice Pablo en la carta a los Romanos, hablando ahí en el capítulo 2, dice, hablando acerca de la benignidad y la longanimidad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Ahí está otra vez su paciencia. Ahí está otra vez la paciencia, prolongándonos el bienestar, prolongándonos cosas buenas, ¿no? Cuando se merecía lo opuesto, completamente lo opuesto.
Entonces la misericordia de Dios, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Nosotros vemos los atributos de Dios, vemos que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero también Dios es justicia, Dios es justo. Y bueno, la justicia pues nos habla de que le va a dar a cada uno lo que le corresponde. A cada nos va a dar Dios lo que nos corresponde. Dice que vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahí Romanos, Pablo lo está hablando en los Romanos. Lo voy a leer. Dice, o menosprezáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te lleva al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Qué tremendo, ¿no? Me da risa, pero a lo mejor como de nervios, ¿no? Qué tremendo llegar a pensar, no, es que no pasa nada. No, ahí Dios tiene el registro, ¿no? Ahí Dios tiene un registro. Bendito sea Dios por aquello que Pablo habla, y lo vamos a ver ahorita, ¿no? Que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque si no fuera por eso, pues qué cosa tan terrible sería, ¿no? Entonces, la misericordia de Dios, ¿qué es lo que hace? Pensemos, pensemos en lo que es el hombre pecador. El hombre cometió pecado, está convicto, está confeso, y lo que se merece es el juicio de Dios. La paga del pecado es muerte. Entonces, como se merece la muerte, pues entonces lo vamos a llevar ahí no, ya no al tribunal, ya pasó al tribunal, hubo un veredicto, se fue encontrado culpable, dictan la sentencia, y a pues hay que darle muerte de pavo en Navidad, hay que cortarle la cabeza. Entonces lo llevamos ante el verdugo, ya está con el verdugo, están ahí no sé si los de que tocan las trompetas ahí anunciando y los tambores y todos los espectadores están viendo. Merece la muerte, merece la muerte, merece la muerte. Me decía un amigo que yo tuve hace muchos años, ya falleció. Me decía, mira, grandote, cuando estaba yo un poco más alto, ya estaba chavo, estaba alto, ya estoy viejito, ya estoy chaparro. Me decía, mira, grandote, la vida es como un aparador, de esos que hay en las tiendas grandes. Dice, tú pasas y uno es el maniquí, dice, uno está ahí. La gente pasa y pasa y la gente te observa, se queda viendo todo, ve tus defectos, todo lo ve. Y así dice el autor de los Hebreos que tenemos una gran nube de testigos alrededor de nosotros. Hay mucha gente que nos está observando, que nos está viendo. Hay mucha gente que me conoció a mí en mi vida de pecador y me observaban y huían de mí, no querían estar tantito cerca de mí. Entonces, pues esa gente, algunos de ellos se llegaron a convertir por esto que estoy platicando ahorita, ¿no? Estaban conscientes de mí, de lo que yo era, y estaba ante los ojos de la gente. La justicia de Dios, el verdugo ahí, la guadaña o el hacha ya para cortar la cabeza a José Luis Bolaños, y de pronto el amor de Dios. El clamor del convicto pidiendo perdón y misericordia. Y el brazo poderoso de la misericordia de Dios deteniendo el brazo del verdugo que iba a soltar el hacha sobre la cabeza. El perdón de Dios. Ay, ay, ay.
Pues le decía yo de la misericordia de Dios y del amor de Dios y la misericordia de Dios con fecha de caducidad. Porque decía yo, la misericordia de Dios es para los necesitados, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, acerca de la misericordia en particular. Ya vimos la misericordia en general, para toda la creación, para todos, sin excepción, para todos, sin excepción. Pero ahora hay una misericordia en particular. Y esta misericordia, el profeta Jeremías nos habla de ella ahí en el capítulo 31. Al menos él está hablando de lo que está hablando el Señor acerca de su pueblo. Dice el profeta Jeremías, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Para quién es este amor eterno? ¿Y para quién es la misericordia eterna? Primero, para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios. Para aquellos que en un momento dado, pues Él nos llamó y acudimos a su llamado. Él fue el que hizo la obra en nosotros, ¿no? La pregunta aquí es esta, ¿no? ¿A quiénes ama Dios de esta manera? ¿A quiénes ama Dios con un amor eterno? ¿A quién le prolonga Dios la misericordia eternamente? Porque eterno es eterno, el amor es eterno, la misericordia de Dios es eterna. Pero ¿a quién? ¿A quién? A sus hijos, a su pueblo. No es para todos. La misericordia general es para todos, pero es un tiempo nada más. Es un tiempo en tanto que el hombre, el ser humano, está aquí sobre la faz de la tierra. Es un tiempo nada más. Dios va a amar al hombre, al género humano, hasta el fin del tiempo, porque Él es paciente. Él no quiere que ninguno se pierda. Y el amor de Dios va a estar ahí, la longanimidad de Dios va a estar siempre ahí, una y otra vez, hasta la misma muerte, en el mismo instante va a estar ahí, llamando. Y en el momento que la persona se acabó, en ese momento el amor de Dios se acabó para la persona. Porque de ahí en adelante solo continúa la ira de Dios que se manifiesta ahí también, donde algunos piensan que Dios no está, pero ahí está presente a través de ese atributo, la ira, en el mismo infierno. Ahí se acabó la misericordia de Dios y ahí se acabó el amor de Dios. Y ese lugar es donde Dios no quiere que vaya. Para su pueblo, ¿para quiénes más es la misericordia eterna de Dios? Ay, esto me encanta, porque tiene que ver con lo que nos habla nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para quién? Dice, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es un pobre en espíritu? ¿Quién, quién es un pobre en espíritu? Bueno, pues nosotros lo tenemos bien claro, ¿no? Dice la Escritura que los pobres en espíritu son aquellos que ya no quieren seguir sufriendo. Aquellos que ya estamos bien conscientes de nuestra condición, que ya estamos bien conscientes que la condición, mi forma de ser, mi forma de pensar, mis actitudes, mis emociones, lo que yo soy, esa mente pervertida, ese corazón endurecido, ese corazón engañoso que habla Jeremías, que engañoso es el corazón imperverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Que ese corazón, esa naturaleza caída, híjole, ya me trae, ¿no? Entonces llega un momento en que ya no se quiere, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocemos nuestra condición caída,
pero reconocemos también que necesitamos ayuda. Y no nos quedamos solamente en eso de reconocer, ¿no? Sino que ahora voy a buscar la ayuda exactamente donde la encuentran, ¿no? Aquellos que ya estamos cansados de sufrir, aquellos que ya no quieren seguir siendo castigados. Parece cuestión así como de no sé si de ciencia ficción a veces, ¿no? Pero querrá alguien que quiere seguir sufriendo, alguien que sufre y sufre y quiere todavía seguir sufriendo. ¿Habrá alguien? Sí, sí lo hay. Algunas personas que sufren de trastornos mentales, ¿no? ¿Cómo le llaman? Masoquistas o sadomasoquistas, ¿no? Que lo disfrutan. Pero también el pecador, ese quiere seguir siendo castigado. Dice en Isaías capítulo 1, verso 4 y 5 en la primera parte. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Verso 5, la primera parte, es una pregunta. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Y aquí en este punto, pues ay Dios mío, aquí en este punto pues quiero ver algo, que veamos algo, ya no me va a dar tiempo de seguir adelante, pero que sí veamos esto, ¿no? ¿Por qué queremos seguir siendo? Conscientemente habrá alguien, alguno de nosotros que estamos en Cristo Jesús, que ya desea un hombre, y no estoy de acuerdo con eso, algún tiempo sí estuve de acuerdo, dice, desea un hombre, algo como esto, decía, yo estoy consciente de que si algún día llego al cielo va a ser huyendo del infierno. Y de pronto pudiera ser esto, ¿no? Que alguno busque a Dios porque ya no quiere seguir sufriendo y de hecho puede ser la experiencia de muchos de nosotros, ¿no? El testimonio de muchos de nosotros. Sin dolor, pues nada, ¿quién busca al médico si no está enfermo, ¿no? Entonces, vamos buscando la ayuda, ya la encontramos, ya estamos en Cristo Jesús, Él ya hizo la obra en mí, Él ya me rescató, ya me dio la salvación, me dio la vida eterna. Y esto que Él ha estado obrando en mi vida, bueno, pues me ha llevado a dejar muchas cosas de lo que yo era, de lo que yo hacía. Pero yo no soy lo que hago, yo soy lo que está dentro de mí. Yo soy lo que está dentro de mí. Y lo que está dentro de mí es lo que me hace daño. Jesús dijo, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca del corazón procede. Y es ahí entonces lo que me habita dentro de mí, lo que me hace daño, lo que me lleva a sufrir, lo que me lleva a seguir siendo una persona a veces infeliz, teniendo todo para disfrutar de la vida, a vivir mal con mis semejantes, a vivir mal con mis hermanos. Ustedes saben, yo fui adicto al alcohol, a la droga no mucho, porque pues era muy cara y además yo le tenía miedo, ¿no? Pero también le metí algunas cosas de esas, pero ahora ya no, ahí es barata, creo que hasta la regalan, pero en aquel entonces era carísimo, el periquín y todo eso. Bueno, entonces, pues de alguna manera ya llega uno a pensar, bueno, pues ya estoy en Cristo, ya soy nueva criatura, mira, ya no bebo, ya no digo malas palabras, ya no me emborracho, ya no uso droga, ya no soy esto, ya no soy lo otro. Sí son cosas externas, pero hay cosas internas ahí que me hacen terriblemente infeliz. Y ahí es donde hay que ver. Ahí es donde hay que asomarse y hacer morir lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Hacer morir lo terrenal en nosotros. Las pasiones desordenadas, esas cosas que están adentro de José Luis Bolaños y que le hacen tanto daño. Dios está ahí, permitiendo que las veamos. ¿A quiénes usa Dios para que nosotros veamos hacia el fondo de nuestro corazón? ¿Sabes a quién usa Dios? A ti.
Usa a las personas que están en nuestro entorno, a nuestro alrededor, para que a través de ese trato que nosotros tenemos, veamos nuestra condición, veamos lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Por amor y misericordia. ¿Por qué? Dice, ¿por qué quieres seguir sufriendo? Voltea hacia adentro, ve lo que hay ahí, saca eso que te hace daño, libérate de esas cosas que te hacen mal, haz uso y aprovecha la misericordia de Dios. El amor de Dios es eterno y ahí está. La misericordia de Dios es eterna y ahí está. La misericordia de Dios tiene una cara, nosotros la conocemos, no la hemos visto físicamente, pero nosotros conocemos a Jesús. Es la única forma a través de la cual podemos experimentar la misericordia de Dios, con Cristo Jesús. Y Él ya lo conocemos, ya lo tenemos. Y Él nos conduce directamente todas las palabras de Jesús, toda la doctrina de Jesús, todos los dichos de Jesús nos conducen al corazón, nos conducen a la mente, nos llevan al yo, al yo, al yo, al yo, a trabajar con esta mentecita, a liberarnos. Porque Él quiere eso precisamente, que nosotros disfrutemos de la misericordia, de esa misericordia particular que Dios tiene para con nosotros. Es eterna, es eterna. Esa no se va a acabar nunca. Esa nos va a acompañar todos los días de nuestra vida, porque Jesús ya pagó. Pablo, viendo su condición, me encantan estas cosas. Su condición nomás dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Él ya pagó mi boleto. Yo voy para allá, a la presencia del Dios Altísimo, por su pura misericordia. Padre, yo te quiero dar gracias en esta hora, porque me has bendecido grandemente en este día, como siempre, pero ahora de una manera especial me has bendecido al llamarme por medio de mi hermano Alberto para tener esta participación aquí. Tú sabes que ha sido con todo mi corazón. Tú sabes, Señor, que no soy lo que tú has hecho de mí nada más, Padre. Y espero en tu nombre que lo que se ha disertado aquí, que lo que se ha compartido, sea de bendición para mis hermanos. Señor, para mí lo es, y lo es recordar una y otra vez. Gracias por haber traído a mi mente este punto, este tema, y gracias por mis hermanos que lo han escuchado en esta tarde, Señor. Que tu palabra penetre profundamente en nuestros corazones, Dios bendito, y que se arraigue, Padre, ahí exactamente donde tú quieres que esté y que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. En el nombre de Cristo, Padre, te doy muchas gracias. Amén y amén. Gracias, César. Pues José Luis, muchísimas gracias por esta palabra, de verdad que no cabe duda, ¿no? Que la misericordia de Jesucristo es nueva cada mañana, pero como hoy lo aprendimos, ¿no? Para todos llega un punto donde llega un límite y yo creo que es el día que nosotros tenemos que dejar esta tierra, ¿no? Por eso la importancia de mantenernos, ¿no? En esta comunión con Dios, en esta búsqueda, ¿no? De esta santidad en nuestra vida, para que cuando llegue ese momento, pues confiadamente podamos acercarnos a Él. Pues muchas gracias, José Luis. Es una bendición. Mira, César, hay cosas que hablamos y están en la palabra de Dios y las leemos y lo entendemos perfectamente bien, pero va a llegar un momento en que el texto de ahí de Deuteronomio 29:29 es una realidad. Hay cosas que Dios nos revela de acuerdo a cómo nos vamos necesitando. No nos puede dar más porque, pues así, con Juan 3:16 ya andamos como locos, siendo unos teólogos. Imagínate que nos diera grandes revelaciones, ¿no? Sin tener la capacidad de recibirlo. Pero va llegando un momento en la vida como vamos viviendo, que se va pasando más allá y Dios te va mostrando esa realidad de la Sí, misericordia de Dios.
Dice, Señor, 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 Señor. Y a veces te dan ganas de llorar viendo la tan grande amor de Dios, pero eso se va haciendo una realidad. No es un concepto, no, es una realidad en el Realidad, corazón. es cierto. Y a mí se me Eso, hace que ya te volviste hacker y que espiaste mis notas, hombre, porque precisamente vamos a hablar hoy sobre el juicio de Cristo. Aquí inicia el juicio de Cristo y en todo esto la misericordia de Dios prevalece. Tan cierto, ¿no? Que la misericordia triunfa sobre el juicio. Muchas gracias, Bolaños. oye, pues tú dirás, pues estamos en el mismo canal, ¿no? Pues claro, claro. Tenemos el mismo Gracias. espíritu, sí. Gracias a Órale. ustedes, bendiciones. Pues Bueno, adelante, pues Beto, adelante. vamos eh, a la enseñanza del Tetrangelio. Lo último que vimos fue el arresto de Jesús y ahora vamos a entrar a lo que sigue después de que cante el gallo, de que ya Pedro negó al Señor. Eso fue lo último que vimos, cuando Pedro niega al Señor Jesús y canta el gallo. Aquí estamos en lo que pasó exactamente desde la primera negación y la tercera negación de Pedro. Y esto va a suceder en Jesús ante Anás y Jesús ante Caifás. Ya para Jesús ante el Sanedrín, ya cantó el gallo y ya amaneció. Entonces aquí estamos de madrugada todavía y es el tema es Jesús ante Anás y le podríamos llamar a esto el juicio del poder detrás del poder religioso. Se van a desatar una serie de acontecimientos aquí que nos van a llevar a la resurrección hasta la ascensión y la promesa del Espíritu Santo. Entonces vamos a dar lectura al pasaje de Juan. Solamente en Juan se revela esto. A partir de aquí vamos a ver todos los pasajes. Hay algunos que son únicamente en un evangelio. De hecho, el evangelio de Juan proporciona muchas cosas que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas pues muestran, y es importante entenderlo todo en su conjunto. Por eso es que aun cuando no se repite en otros lados, lo vamos a ir viendo. A partir de aquí vamos a ver toda la pasión de Cristo desde cada uno de sus juicios. Dice, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, estamos aquí viendo, va a empezar el primero de 7 juicios. Este es el juicio de Anás. ¿Quién era Anás y por qué llevaron a Jesús ante Anás? Miren, aquí vamos a ver algo bastante curioso y atípico. A Jesús lo llevan ante Anás, que no era el sumo sacerdote, pero era el que manejaba tras bambalinas todo. Después de aquí lo van a llevar con Caifás, que era el yerno de Anás y era el sumo sacerdote en funciones actual. Después de eso, cuando ya amanece,
Anás y Caifás suceden antes del amanecer. Es importante esto. Y luego cuando amanece, cuando ya es de día, lo presentan ante el concilio. Aquí estamos pues viendo que aparentemente se está contradiciendo, que hay varios sumos sacerdotes, pero en ninguna manera es así. La ley decía que nada más podía haber uno. En esta época, el sumo sacerdote no era sumo sacerdote hasta la muerte, como en el Antiguo Testamento, sino que eran depuestos con frecuencia por los gobernadores romanos. Por ejemplo, Anás fue sumo sacerdote del año 6 al año 15 y fue depuesto por el gobernador Valerio Gratus, que fue predecesor de Pilatos. No obstante, Anás siguió ejerciendo el poder tras bambalina, colocó en el cargo a 5 de sus hijos y a su yerno Caifás, y después de Caifás puso a su nieto. Era un monopolio que era controlado por este hombre que era el jefe de jefes, pues el que gobernaba todo, y a través de la corrupción él tenía controlado todo. Él era el poder detrás del poder religioso. Entonces, esto nos lleva a lo que aprendemos a Cristo. Y lo primero que aprendemos a Cristo aquí es que todos los poderes existentes, visibles e invisibles, están involucrados a favor o en contra de Jesús. Colosenses 1, 15 y 16 dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y dice que en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. La realidad es que el mundo invisible es más real que el mundo visible. Y el que realmente afecta en lo que podemos ver es el mundo invisible, tal como en el mundo actual. Desde el principio de los tiempos ha habido personas o grupos de personas que controlan desde las sombras los sucesos y acontecimientos visibles. Hace tiempo, pues, tengo amistad con un hombre que perteneció a una banda criminal muy, pues, famosa, que han hecho varias series en Netflix acerca de ellos. Entonces, un día, hablando con él, le dije, oye, ¿es cierto todo lo que sale en la serie? ¿Ya las viste? Me dice, ya las vi todas, dice. Y le dije, ¿es cierto lo que ahí sale? Y me dijo, mira, es cierto un 25% con la dramatización, ¿verdad? Pero el resto ha sido inventado y está controlado por los que realmente controlan todo, los que están en las obras, en las sombras, de los que nunca llegaremos a saber hasta el día del juicio final. Y lo hacen, inventan todo lo otro para ocultar la verdad, proteger a los verdaderos autores, desviar y encauzar la culpa hacia sus enemigos reales o enemigos ficticios. La verdad es que desde que pues me comentaron eso, pues le perdí interés a eso, ¿no? Porque es un cuarto de la verdad que nos están pues poniendo. Pero la Biblia dice exactamente eso. La Biblia nos dice la verdadera verdad. Dice la Escritura que el mundo entero está bajo el dominio del maligno, que Satanás es el Dios de este siglo. Incluso Pablo, por el Espíritu Santo, dice que la sabiduría oculta de Dios fue predestinada para nuestra gloria. Y dice que ninguno de los príncipes de este siglo conoció la sabiduría de Dios, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces, podemos ver hombres como Anás, como Caifás, y podemos sentir alguna repulsión contra ellos, pero no nos olvidemos que Dios los ama. Dios los ama porque Dios ama al mundo, Dios ama a los perdidos, y Dios también ama a Anás, a pues Caifás. Dios ama a los delincuentes, a las bandas, a las mafias. Dios ama a todos y Él quiere alcanzar y quiere llegar a todos. Nunca nos olvidemos
que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nunca se nos olvide que nuestro verdadero enemigo es Satanás y sus demonios, para tener compasión por los que dan la cara, porque la verdad, los narcos y los mafiosos, los que dan la cara, los que salen en la tele, los que son pues famosos, de los que se hacen series y se hacen pues películas y leyendas, realmente no son los que controlan. Detrás de ellos hay seres humanos controlando. Jaime pues comentaba esto, los verdaderos criminales jamás vamos a saber quiénes son hasta el día del juicio, y ponen a estos para cubrirse, pero detrás de ellos está Satanás. Entonces, todos los poderes, todo lo que existe, visible e invisible, está involucrado a favor o en contra de Jesús. Jesús sigue siendo el centro de la historia, el centro de todo lo que sucede, la razón de ser de todo lo que pasa. Detrás de cada acontecimiento, de cada guerra, de cada conflicto, allí está el evangelio metido, cruzado, y debemos ser conscientes de esto, porque todo gira, ha girado y seguirá girando alrededor de Jesús, a favor o en contra. Segunda cosa que aprendemos a Cristo es que las dos cosas a las que más le teme el diablo después de la oración, que es a la que más le teme, es al discipulado y a la doctrina. Este sumo sacerdote, que no era sumo sacerdote, pero le decían así porque era el jefe de jefes, preguntó a Jesús dos cosas acerca de sus discípulos y de su doctrina. Si bien es cierto que el diablo se ríe de nuestros proyectos y de nuestros esfuerzos, pero tiembla cuando estamos de rodillas, si logramos vencer y perseveramos en la oración, Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados, sino que va a utilizar otra estrategia. Como ya no nos pudo desviar de la oración, ahora se va a ir a querer desviarnos de dos cosas. La primera es el discipulado. El diablo le tiene miedo al discipulado porque es el método de Jesús para la expansión de su reino. Velad y orad para que no entréis en tentación, dijo Cristo. Hemos vencido allí. Ahora sigue, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sobrio, en este contexto, significa prudente, como cuando se utiliza en 1 de Samuel 18, que dice que David se portaba prudentemente, se conducía prudentemente y tenía éxito en todo lo que hacía. Jesús dijo que el que oye sus palabras y las hace es un hombre prudente, es un hombre sobrio. Entonces, prudente es aquel que oye la palabra de Jesús y la pone en práctica, la pone por obra. Y Satanás es tan astuto que ha desviado a la iglesia, la ha puesto de cabeza, patas arriba, porque si analizamos la iglesia hoy en día, y analizamos las 5 cosas principales que la iglesia hace, podemos ver que lo que más atrae a los cristianos hoy en día es la música. Las reuniones de alabanza son a donde más gente viene. La segunda reunión a donde mucha gente viene es en el evangelismo, algún evangelista famoso, pero los evangelistas hoy contratan músicos para atraer gente. La tercera cosa es la predicación. Predicadores buenos atraen a las masas, pero no tanto como el evangelismo. En cuarto lugar, y muy por debajo, está la oración. Cuando se convocan reuniones de oración, son muchísimos menos los que vienen, porque solamente vienen los que tienen alguna necesidad o alguna aflicción. Y en último lugar, las reuniones menos concurridas son las de enseñanza bíblica. Pero el ejemplo de Jesús nos muestra todo lo contrario. En los evangelios vemos a Jesús 42 veces enseñando, 31 veces orando, 9 veces predicando, 7 veces evangelizando y 1 vez cantando. Al revés, Jesús le da la prioridad
a lo que la iglesia en su 99% no le da la prioridad, que es al discipulado, a la enseñanza, y ha hecho muy buen trabajo en ese aspecto. La segunda cosa que Satanás ataca es la doctrina, la enseñanza. El Espíritu Santo nos dice en la segunda carta de Juan que miremos por nosotros mismos para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo, sino que recibamos galardón completo. Dice, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Solamente hay un versículo en la Biblia que nos dice cuál es, y es Mateo capítulo 7, versículo 28. La doctrina de Cristo es lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Es una doctrina conductual que tiene que ver con la conducta, no con los conceptos teológicos. Vemos muchas cosas en la iglesia, a veces raras, a veces que no entendemos, que son bíblicas, pero están como disfrazadas. A Jaime y a mí fuimos a Tijuana a una reunión con muchos pastores, compartió Jaime allí, y cuando acabó nos invitaban a Jaime y a mí a ir a un tour de todo un mes, todos los gastos pagados, nos pagaban a Jaime y a mí el avión, el hospedaje. Sí, iba a ir de Tijuana a Argentina en avión y luego de allí volando a cada país de Sudamérica y de Centroamérica para visitar todas las ruinas arqueológicas y dar 7 vueltas alrededor de cada ruina, reprendiendo y echando fuera la maldición de los países, porque decían que las ruinas eran las causantes de la pobreza y de la maldición en los países, y que mientras iban volando en el aire, iban a ir reprendiendo a los espíritus en los aires, ¿no? Jaime los oyó y les dijo, ¿cuándo hizo Jesús eso? Jesús dio vueltas alrededor de los dioses griegos, porque había muchos dioses griegos en ese tiempo. Se quedaron viendo todos y les dijo, Jaime, gracias, no. De verdad, gracias, pero no. Suena muy bíblico, pero no lo hizo Jesús. Nuestra regla debería ser, si Jesús lo hizo y Jesús lo enseñó, yo lo hago y yo lo enseño. Debemos tener muchísimo cuidado, porque 1 de Timoteo 4:1 dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, y estamos ya en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ten mucho cuidado de desviarte de la doctrina de Cristo, que esa es la verdadera doctrina y no es invento ni es idea de nadie o de alguien. Tercer cosa que aprendemos a Cristo es que debemos amar de verdad a nuestros hermanos. Jesús guardó silencio respecto al abandono, silencio, negación y traición de sus discípulos. Los discípulos de los 12, uno lo traicionó, Judas, otro lo negó, Pedro, otro se quedó callado durante el juicio. Juan estaba presente allí en el juicio y no habló. Y los otros 9 restantes salieron huyendo y se escondieron. Fíjate, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Se fue directamente a contestar la segunda pregunta, pero la primera pregunta que le hizo, que le preguntó acerca de sus discípulos, ¿sí? Jesús pudo haber con justísima razón, ¿no? Contestado acerca de sus discípulos, pudo con toda la razón y con toda la justicia, pudo haber dicho, ingratos, todo lo que les di, todo lo que les enseñé, me traicionaron, me abandonaron, cobardes, miedosos, y estaría diciendo la verdad. Pero Jesús simplemente guardó silencio. ¿Por qué? Porque Jesús nos ama de verdad. Y si nosotros de verdad amamos, ahora sí que es la misericordia la que triunfa sobre el juicio. Jesús pudo haber hecho un juicio muy severo contra ellos,
pero no lo hizo por la misericordia. Y miren, Proverbios 10:12 dice que el amor cubre todas las faltas. Proverbios 17:9 dice que el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si de verdad amamos a nuestros hermanos, y si alguno de nuestros hermanos cae, y alguien viene y nos pregunta, oye, ¿ya te enteraste de fulano de tal, que cayó, que le pasó esto, que le pasó el otro? Guarda silencio, no digas nada, no comentes nada, protege a tu hermano así como Jesús nos protege a nosotros y no va de chismoso y no anda opinando. A Jaime seguido me tocó ver, porque ahora sí que siempre han habido escándalos. Yo ya me desconecté hace muchos años. A mí llegan y me dicen, oye, ¿ya escuchaste lo que le pasó a Robinson Washington? ¿Quién sabe qué? Yo oigo los nombres y digo, ¿y quién es ese? Y me dicen, ¿no sabes quién es Robinson Washington? ¿Quién sabe qué nombres raros? Les dije, no tengo idea, no le hagas. Dice, es famosísimo y que en el mundo, digo, pues yo estoy bien desconectado, porque a mí pregúntame de Reclusorio Norte, de la Pena, y pregúntame de los internos, y si andan bien, te hablaré bien de ellos, y si andan mal, guardaré silencio. Pero no, pues es que cayó y esto y el otro. Y a Jaime le decían, hermano, ¿y qué opina usted de este hermano que se desvió? Y Jaime a veces decía, híjoles, discúlpeme, pero el opinómetro se me acaba de descomponer. No le puedo contestar. En otra ocasión contestaba, si yo estuviera libre de pecado, pues yo echaría una piedra pues sobre él, pero pues como también tengo cola que me pisen, mejor no digo nada. Hay que protegernos unos a otros. A la iglesia le falta mucho en ese aspecto y tenemos que aprender a Jesús esto. Cuarta cosa que aprendemos a Cristo es que el resultado de la doctrina de Jesús se manifiesta cuando los que oyen ponen en práctica la enseñanza. Jesús estaba pero tan convencido que los que le oían habían recibido su palabra, que cuando le pregunto, oye, ¿qué doctrina tienes? Y dices, y lo que dice esencialmente aquí es, ¿sabes qué? Yo tengo gente que le he enseñado y ellos ya son maestros. Ya ellos te pueden enseñar, ¿no? Porque lo que le está, pues diciendo, aquí tengo muchos maestros y quieres saber cuál es mi doctrina, pregúntale a ellos. Yo a veces, pues, me pregunto, ¿qué haría Jesús si le pidieran un plan de trabajo, ¿no? Que le dijeran, a ver, tráeme tu plan de trabajo. Nosotros tenemos que presentar planes de trabajo conforme al lenguaje que las autoridades hablan. Y ahí va escrito todo, ¿no? Jesús no haría eso. Obviamente no podemos hacer eso porque tenemos que someternos a las autoridades y nos lo piden por escrito, pero Jesús iría mucho más allá. Yo no tengo el valor de hacer lo que él, pero ¿qué es lo que haría él? Le piden un plan de trabajo, lo que haría sería ir con discípulos y presentarlos y decir, aquí está mi plan de trabajo. Estos hombres son mi plan, son el método, son estos hombres, personas, porque la meta, escuchen, la meta no es ganar personas para Cristo, sino que esas personas que ganamos para Cristo ganen a otras personas para Cristo. La meta no es enseñar a una persona a orar, sino que esa persona ore por sí misma y enseñe a otros a orar. La meta no es enseñar a una persona a leer la Biblia, sino que esa persona le enseña a leer la Biblia a otros y lea la Biblia. La meta no es congregar a las personas, sino enseñarles a que se congreguen por ellas mismas y a que congreguen a otros. Básicamente, debemos enseñar a las personas a orar por sí mismas,
a leer la Biblia por sí mismas, a ayunar por sí mismas, a congregarse por sí mismas, a evangelizar por sí mismas, a discipular por sí mismas, sin depender de nosotros, sino depender de Cristo. El objetivo debe ser evangelizar, discipular y enviar, con el fin de evangelizar, discipular y enviar, con el fin de evangelizar, discipular y enviar, y ahí se nos debe ir toda la vida se nos puede ir allí, porque ese es el método que utilizó Jesús. Hombres haciendo lo mismo que él hacía, repitiendo el mismo proceso por el cual él los había enseñado. La meta es que cada pecador se convierta en un creyente, luego que cada creyente se convierta en un discípulo, y luego que cada discípulo se convierta en un ministro, luego que cada ministro se convierta en un evangelista, que cada evangelista se convierta en un padre espiritual que gane a otros para Cristo y que repita el proceso y que los discipule para el mismo fin. Y nuestra vida entera puede ser invertida en ese proceso. La fórmula de Einstein, E igual a mc al cuadrado, cambió el mundo de la ciencia. La fórmula de Jesús, que tiene que ver con lo mismo, pero no con átomos, no con moléculas, no con una reacción en cadena de átomos, porque lo que la energía nuclear y lo que la física nuclear básicamente hace es hacer que haya reacciones en cadena entre los elementos para crear energía. Lo mismo es con la E al cubo o la triple E, evangelizar, entrenar, enviar, que es la fórmula de Cristo, que produce una reacción en cadena para alcanzar el mundo entero para su reino. Quinta cosa que aprendemos a Cristo, este es bastante fuerte, es que debemos honrar y reverenciar única y exclusivamente a Dios. Aquí vemos que el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente hablaba, o sea, se fue directo al grano. Jesús no había seguido el protocolo de todos los que hacían comparecer ante el sumo sacerdote, ni tampoco había hecho las reverencias, ni se dirigía al sumo sacerdote mencionando su rango y autoridad. Jesús no hizo nada de esto, sino que respondió yendo al grano. No mencionó el título, que aun cuando era espurio, era reverenciado y honrado por todos. Es como si hoy obligaran a alguien a comparecer ante un rey y le tienen que decir, sabes que ante el rey tienes que arrodillarte, hacer reverencia, y cuando te dirijas al rey tienes que decirle su majestad y debes terminar con su excelencia, dependiendo del rey o del rango. En Hechos 24, 1 y 2, y en Hechos 26, en Hechos 24 y en Hechos 26, pues vemos esto, ¿no? Había un orador que se llamaba Tértulo, y cuando habló con el procurador, le dijo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gratitud. O sea, había que adular a la autoridad antes de decir cualquier cosa. Pablo, cuando se le dio la palabra, pues Pablo era ciudadano romano, conocía de los protocolos, y aquí como que le falló, porque Pablo, en vez de empezar en el grano, dijo, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Y luego a Agripa en Hechos 26 le dijo, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones. O sea, empezó a halagar al rey. No de balde se quedó allí varios años y pasó muchos años preso
no por esta causa, pero en cierto modo, pues, siguió el protocolo, ¿no? Sin embargo, Jesús no lo hizo, porque Jesús nos está enseñando algo importantísimo. Jesús no estaba obligado por la ley de Dios a cumplir con ningún protocolo humano. Esos eran protocolos humanos para reverenciar a los reyes, a las autoridades. Pues la Escritura claramente enseña que al único que debemos reverenciar, honrar y adorar, al único ante el cual nos debemos arrodillar, es ante el Padre, ante el Dios, el creador de los cielos y la tierra. Por eso es que a partir de aquí Jesús no hará ninguna reverencia, ni cumplirá con ningún protocolo, ni de la ley de los hombres para dirigirse a ninguna de las autoridades, ni siquiera de la ley de Roma, ni de la ley religiosa. Jesús simplemente habla desde donde está, sin doblarse. No reverencia a, pues, Pilato. Incluso a Pilato le da una lección tremenda, como vamos a ver dentro de unas 3 o 4 enseñanzas, ¿no? Le dicen, ninguna potestad tendrías sobre mí si no te fuese dada desde arriba, por tanto el que a ti me entregó mayor pecado tiene, ¿no? Lo puso a temblar. A Herodes ni siquiera lo miró a los ojos, ni siquiera le dirigió la palabra. Impresionante Jesús, cuánto tenemos que aprender de él. Y para finalizar, la sexta cosa que aprendemos a Cristo es que debemos poner en práctica las enseñanzas de Jesús con base al contexto en que las enseñó y el ejemplo que nos dio. Dice que cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifiquen que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Muchos dicen, pero ¿por qué? Aquí se contradice la Biblia, porque Jesús enseñó, al que te hiere en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Esta enseñanza de poner la otra mejilla ha sido una de las enseñanzas más ridiculizadas por el mundo, sobre todo por los políticos. En un discurso pronunciado en el 2006 en Washington, el entonces senador, que después fue presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que el sermón del monte de Jesús fue tan radical, sobre todo el asunto de poner la otra mejilla, que el Departamento de Defensa no sobreviviría a su aplicación y que Estados Unidos estaría en la ruina. Todos se rieron burlándose, pero simplemente están malinterpretando lo que enseñó Jesús. En este episodio en que está siendo juzgado ante Anás, ante el poder detrás del poder religioso, Jesús no pone la otra mejilla. ¿Por qué? El contexto de Mateo 5, donde Jesús dio este mandamiento, tiene que ver con el testimonio que damos ante los demás como la sal de la tierra y la luz del mundo, y que somos bienaventurados cuando por causa de Jesús nos vituperen y nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Y a partir de aquí empieza a dar mandamientos como gocen, se alegren, alégrense, alumbre su luz, amen a sus enemigos, al que te hieren la mejilla derecha, preséntale la otra. Jesús no pone la otra mejilla en esta ocasión porque la bofetada que le están dando no es por causa del evangelio, sino que según el parecer y entendimiento del alguacil, estaba contestando de manera irrespetuosa, irreverente al jefe de jefes, al que nadie se atrevía siquiera a mirar a los ojos y cuyas respuestas siempre eran complacientes y aduladoras. Muchos malinterpretan esta enseñanza de Jesús creyendo que debemos soportar injusticias, humillaciones, golpes y abusos y mantener la cabeza agachada y dejarnos que nos hagan lo que quieran. Eso es cierto, siempre y cuando la razón por la cual lo hacen sea el evangelio, porque si somos cristianos, por causa de Cristo vamos a padecer esas cosas, pero cuando ese no es el motivo, debemos entonces recurrir a las leyes y a los recursos establecidos por los gobiernos y reclamar nuestros derechos. Pablo lo hizo, lo azotaron en Filipos por causa del evangelio y no protestó.
Pero cuando en Jerusalén lo arrestaron y el centurión dio la orden, azótenlo para saber por qué la turba está tan agitada, dijo Pablo, alto, alto, alto. Se puede azotar a un ciudadano romano sin que antes se le juzgue, y le quitaron los lazos y les dio miedo. Pablo allí utilizó la ley. La respuesta de Jesús ante la injusticia fue esto: si he hablado mal, testifiquen que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? Jesús les da la oportunidad para examinar si había infringido la ley judía o la ley romana, que establecían los delitos en que podía incurrir un preso que era llevado a comparecer ante la autoridad. Estos delitos eran insultos, amenazas, injurias, calumnias y difamación. Jesús no incurrió en ninguno de esos delitos contra el honor que marca la ley. Una vez que les muestra que no ha cometido ningún delito, les hace una pregunta: ¿por qué me golpeas? O sea, la autoridad tiene permiso de golpear, porque no en vano lleva la espada, pero tiene que hacerlo con justicia, no nada más porque sí. De hecho, el libro de Deuteronomio allí establecía que cuando se castigara a alguien, dice en Deuteronomio 25, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, o sea, ya después de un juicio, si merece ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes, o sea, no eran los mismos azotes para todos, según el delito. Si era un delito menor, pues eran 3 o 4 o 5 azotes. Y si el delito era muy grande, dice, se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que esto, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Por eso es que Jesús les pregunta: ¿por qué me golpeas? Esta pregunta los dejó mudos, tanto al alguacil como a Anás, porque ellos conocían perfectamente la ley y sabían que tanto el alguacil estaba infringiendo la ley al golpear a un acusado sin motivo, y Anás también estaba infringiendo la ley, no solo por permitirlo, sino por no castigar ni tomar represalias contra el alguacil, porque había sido testigo de una infracción de la ley, y guardaron silencio. Se quedaron calladitos, y ese silencio nos revela esta verdad maravillosa: que ante el juicio del poder en las sombras, ante el juicio del poder oculto, Jesús resultó inocente. Y así vamos a ver en cada uno de los juicios cómo Jesús es inocente, inocente, inocente en cada uno de los 7 juicios. Todo esto sucedió porque tenía que cumplirse la profecía respecto al Cordero de la Pascua, que tenía que ser un cordero sin defecto, lo que implicaba que debía ser examinado por varias partes. Buscaban elementos legales para poder acusar a Jesús, pero no hallaron ninguno. Jesús cumple aquí el requisito divino del Cordero de Dios sin defecto, sacrificado por cada uno de nosotros. Entonces, aprendamos a Cristo y pongamos por obra lo que hemos aprendido el día de hoy. Muchas gracias, César. Pues gracias por la palabra, de verdad, siempre es una bendición poder escuchar esta serie del Evangelio. Y pues bueno, agradecemos a Jesucristo por esta bendición. Beto, muchas gracias. José Luis, también muchas gracias por compartir con nosotros. Y pues bueno, para cerrar con broche de oro, pues los esperamos hoy a las 7 de la noche en la reunión de varones. Pueden entrar ahí en el mismo enlace del Zoom. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Los seguimos animando a que se puedan conectar a la oración, a la lectura diaria, y pues que también ingresen ahí a la cadena de oración 24/7.
7. Pues les damos muchísimas gracias a todos los que estuvieron por aquí conectados y nos vemos en un rato más. Bendiciones, que Jesucristo les dé esa paz, esa misericordia, ese gozo que necesitamos cada día de él. Un fuerte abrazo, bendiciones. Amén. Hasta luego.